En la prueba de fatiga que se hace en los materiales, se mide cuántos ciclos de aplicación del esfuerzo dinámico puede resistir el material antes de romperse. La prueba de fatiga es una prueba destructiva porque rompe el material. Se grafica entonces la amplitud del esfuerzo aplicado, al cual vamos a llamar S mayúscula, que causa la fractura contra el número de ciclos de aplicación del esfuerzo, que vamos a llamar N mayúscula, el número de ciclos de aplicación del esfuerzo que resiste el material. Es decir, yo comienzo a contar cuántas vueltas puede dar el material en la máquina de fatiga hasta que el material falla y anoto el esfuerzo aplicado y el número de vueltas al cual falló. Entonces repito ese procedimiento para varios esfuerzos y los grafico. A esa gráfica se le llama curva de fatiga. Para nuestro caso, en nuestro curso, vamos a trabajar con esfuerzos de fatiga, esfuerzos promedio de fatiga 0, ¿de acuerdo? Es decir, la amplitud del esfuerzo va a coincidir con la magnitud del esfuerzo aplicado. Cuando graficamos los datos que obtenemos de una curva de fatiga, vamos a obtener esta curva que se muestra acá. Estas dos curvas tienen la forma característica de una curva de fatiga. En el eje de las X yo voy a tener el esfuerzo que se está aplicando y en el eje de las, este es el eje de las Y. En el eje de las Y voy a tener el esfuerzo que está siendo aplicado y en el eje de las X voy a tener el número de ciclos a los cuales el material falla. Y la curva de fatiga sigue esta tendencia general, tiende a una asíntota, es decir, tiende a un valor constante, que sería este valor de acá, y a este valor, al esfuerzo que corresponde a esa asíntota, se le llama resistencia a la fatiga. Cualquier esfuerzo dinámico que se aplique, que sea inferior a este valor, que podríamos graficar acá, cuando yo me desplazo hacia la curva nunca la toco y por tanto decimos que el material no falla por fatiga. Sin embargo, si el esfuerzo aplicado es mayor que la resistencia a la fatiga, yo estoy aquí por ejemplo, me desplazo y voy a tocar a la curva en algún lugar. Cuando toco la curva bajo y leo el número de ciclos que le toma al material fallar por fatiga. Esa es la forma de utilizar estas curvas. Entonces, esta es una curva típica de los aceros, llega a una asíntota y tiene una resistencia a la fatiga definida. En las aleaciones que no son de aceros, las aleaciones no ferrosas, las aleaciones en las que no participa el hierro como elemento principal de aleación, el aluminio, el cobre, etc., la curva de fatiga tiene esta forma, nunca llega a una asíntota, siempre es decreciente y por tanto siempre va a haber un valor del esfuerzo en el cual voy a tocar la curva y al bajar voy a leer un número de ciclos para los cuales el material falla. Esta curva siempre decrece, es típico de las aleaciones no ferrosas y en este caso no podemos hablar de una resistencia a la fatiga porque no hay una asíntota. Para estos casos hablamos de un límite de fatiga y se define como el valor del esfuerzo que causa una falla a un determinado número de ciclos. Por lo general, se toma el valor de 10 a la 6 ciclos, 1.000.000 de ciclos. Entonces tendríamos acá 1.000.000 de ciclos. Y para 1.000.000 de ciclos, yo aquí voy al revés, subo hasta la curva y luego leo el valor del esfuerzo y este sería el valor del límite de fatiga del material. Esta es la forma en la cual se utiliza la curva de fatiga. Si yo tengo el esfuerzo aplicado, yo me desplazo hacia la curva y cuando toco la curva leo la vida de fatiga. La vida de fatiga es el número de ciclos que le toma al material para fallar a cierto esfuerzo. O si yo conozco el número de ciclos a los cuales deseo que un material falle, subo hasta la curva y luego leo el esfuerzo que va a hacer que el material falle a ese número de ciclos. La vida de fatiga es entonces el número de ciclos o el tiempo, si ustedes quieren, porque yo puedo pasar número de ciclos a tiempo, que un material puede resistir el esfuerzo dinámico aplicado
sin fracturarse, sin fallar por fatiga. Esta sería una curva de fatiga ya con valores numéricos. El esfuerzo está acá en el eje de las Y. En este caso está en megapascales. Este sería el esfuerzo en flexión. Y el número de ciclos está en el eje de las X. Noten que para esta curva de fatiga, la escala en el eje de las X es logarítmica. No es una escala decimal, porque si no la curva sería muy larga. Como el número de ciclos para que el material falle puede ser muy grande, entonces se utiliza una escala logarítmica. ¿Qué significa eso? Significa que este número que está acá es 10 a la 2 ciclos, es decir, 100 ciclos. Esta línea representa 100 ciclos. Y luego las divisiones entre las escalas grandes no tienen la misma distancia de separación, porque lo que está graficado es el logaritmo del número de ciclos, no el número de ciclos. Entonces, esta línea de acá representaría a 10 a la 3 ciclos. Acá estaría 10 a la 3 ciclos, es decir, 1000 ciclos. Noten que voy de 100 a 1000 en este tramo de acá. Y luego cada línea representa una subdivisión. Esta de acá sería 2 por 10 a la 2 ciclos. Siempre voy a leer la potencia de 10 que está a la izquierda. Esta de acá sería 3 por 10 a la 2 ciclos, es decir, 300. 4 por 10 a la 2 ciclos, 400, y así voy sucesivamente hasta que llego a 9 por 10 a la 2 ciclos, que sería la última línea de acá. Y luego le seguiría 10 por 10 a la 2 ciclos, que sería 10 a la 3 ciclos, que es este número de acá. Luego en el siguiente tramo yo tengo 10 a la 4 ciclos, que sería esta línea. Esto sería 10 a la 4 ciclos. Y se repite. Esto sería 2, pero como leo hacia la izquierda, 2 por 10 a la 3 ciclos, o sea, 2000, 3 por 10 a la 3 ciclos, y así voy sucesivamente, 4, 5, 6, etcétera, 7, todo multiplicado por la potencia de 10 que está a la izquierda, hasta que llegaría en la última línea 9 por 10 a la 3 ciclos, y de ahí pasaría a 10 a la 4 ciclos. Y así voy sucesivamente. Entonces, si yo quiero graficar, por ejemplo, 3 por 10 a la 4 ciclos, yo me ubico, vamos a limpiar aquí, 3 por 10 a la 4 ciclos, yo ubico 10 a la 4 ciclos, que estaría acá. Esto sería 2, este sería 3 por 10 a la 4 ciclos, y lo que haría es trazar una línea hacia arriba, hacia la curva. Esta línea representa 3 por 10 a la 4 ciclos, 10 a la 4 son 10.000 ciclos, entonces estos serían 30.000 ciclos, y cuando yo toco la curva, me desplazo en una línea horizontal hasta acá, y leería el esfuerzo que hace que el material falle en 3 por 10 a la 4 ciclos. Esa sería la forma de utilizar esta curva. También voy al revés. Y vamos a borrar aquí para verlo un poco en limpio. Borramos esto también. Si yo tengo un esfuerzo de 300 megapascales, que sería este esfuerzo de acá, yo ubico 300 y me desplazo hacia la curva, donde toco la curva, bajo y leo, y entonces acá esto quedaría entre 2 por 10 a la 3 y 1 por 10 a la 3. Acá se estima, o sea, y recuerden que es una escala logarítmica, entonces se estima el valor. Entonces diríamos, por ejemplo, que sería 1.5 por 10 al cubo, 1.5 por 10 a la 3 ciclos, y ese sería el número de veces que se aplica el esfuerzo para que el material falle a 300 megapascales.